Segundo tema de la voluntad de Dios, primera parte. En este congreso nuestro se va a tratar un tema, la voluntad de Dios. Tengo que exponer cómo se vive la voluntad de Dios en el movimiento de los focolares. Por lo tanto, una cosa muy sencilla. La voluntad de Dios es un aspecto de nuestra espiritualidad, uno de los pilares sobre los que se apoya y en torno al cual gravita el crecimiento espiritual de todo miembro del movimiento. Para introducirnos en un tema tan importante, el Señor, desde el comienzo de nuestra historia, no ha escatimado luces. Es más, ha impulsado circunstancias especiales y nos ha sugerido ejemplos sencillos pero eficaces. Para poder ser clara a la hora de exponer este tema, será bueno que vuelva a aquellos primeros tiempos, recordando las palabras de la Escritura, que me parecen adecuadas también en este caso. Recordad aquellos días primeros cuando fuisteis iluminados. Como quizás se haya sabido, entre las ruinas de la guerra, contemplando y constatando que cualquier cosa en el mundo puede derrumbarse, incluso lo más querido e importante, y que todo es vanidad de vanidades, nosotras, primeras focolarinas, no sin una gracia especial de Dios, nos encontramos haciendo la elección más comprometida de nuestra vida. Donarnos a un ideal que no pasa y así hacer de Dios el todo de nuestra existencia. Por lo tanto, amarlo. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma y todas las fuerzas. Pero, ¿cómo amarlo para que el todo no se agote en un simple sentimiento? La frase de Jesús, no quien dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, fue determinante y perfectamente esclarecedora. Podíamos amar a Dios con todo el corazón, incluso ahora, con toda el alma, con todas las fuerzas, haciendo con todo el corazón su voluntad. Yo hablar, vosotros escuchar. Podíamos amar a Dios con todo el corazón haciendo su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, era la expresión concreta de nuestro amor a Él. Y así nos propusimos cumplir desde aquel momento, no la nuestra, sino la voluntad de Dios. Tratamos de uniformar inmediatamente nuestra voluntad a la de Dios. Nuestra única voluntad era la voluntad de Dios. En aquel tiempo no recordamos si antes o después una experiencia mía, personal, sirvió para sellar esta determinación nuestra. En esos primeros días, en diciembre de 1943, hace muchos años, el Señor me había llamado a consagrarme a Él en la virginidad, en la castidad. Poco después, en la misa de medianoche, en Navidad, advertí en mi corazón que Jesús me pedía que le diera todo. Por todo, en esa época se entendía, y yo no podía entender sino lo que los demás entendían, dar, además de la virginidad, también la obediencia, dando mi voluntad con la obediencia, dando todo lo que tenía con la pobreza, dejando a mi familia y cuanto de bello en el mundo para retirarme a la clausura y al convento. Creí que Dios me pedía todo esto y dije sí.
Pero lo dije entre lágrimas y en la agonía porque algo no funcionaba. En fin, había algo que se revelaba dentro de mí. Confiadas al confesor, la circunstancia y la decisión, esas, quizás porque sabía lo que estaban haciendo a mi alrededor, me dijo decididamente, no, esta no es la voluntad de Dios para ti. En aquel momento se distinguieron en mi mente dos conceptos que hasta entonces coincidían y son el que se suele denominar estado de perfección, es decir, la vida monástica, y la perfección. Comprendí que ciertamente había estados más o menos perfectos, pero que la perfección se alcanza solo haciendo la voluntad de Dios. Este hecho me animó a perseguir con mis amigas la perfección, a alcanzar la perfección haciendo precisamente la voluntad de Dios. En la práctica habíamos descubierto lo que más tarde supimos que también habían descubierto muchos santos. Por ejemplo, San Alfonso de Ligorio, que es un especialista en la voluntad de Dios. Toda su espiritualidad está centrada en la voluntad de Dios y él dice, toda nuestra perfección consiste en amar a nuestro amabilísimo Dios. Pero luego, toda la perfección del amar a Dios está en unir nuestra voluntad a la de Dios. Recuerdo que hasta entonces no había encontrado el camino para hacerme santa, no la encontraba. Tenía como la impresión de que se alzara un muro ante mí, que me impedía el acceso a la santidad. ¿Cómo encontrar una brecha? Pensaba, si para hacerse santo se trata de hacer muchas penitencias, hagámoslas. Pongámonos el cilicio todo el día, flagelémonos todo el día. Si por el contrario se trata de rezar, recemos todo el día. Pero, ¿cómo se hace uno santo? No lo comprendía. Y Dios me iluminó con la circunstancia que he citado. Para hacerse santo, bastaba hacer la voluntad de Dios. Y realmente fue un descubrimiento utilísimo y maravilloso. Aquí está, me dije, la vía abierta a la santidad para mí, pero no solo para mí. Era una vía buena para todos. Esta es la cosa, este es el gran descubrimiento. Una vía buena para todos, para hombres, mujeres, cultos e incultos, intelectuales, obreros, madres, para las madres, para consagrados, laicos, sacerdotes, obispos, ancianos, jóvenes, para el Papa, para los gobernantes y ciudadanos. Una vía hecha para todos. Y me parecía verdaderamente que había encontrado el billete de acceso a la perfección no solo para una élite de personas, como los que se hacen sacerdotes o se van a un monasterio, sino para las masas, Este era el gran descubrimiento. Entonces veía delante de mí, de mi vida, de la vida de todos, como una bifurcación. En la vida se podía hacer nuestra voluntad, mísera, o la voluntad de Dios. Haciendo nuestra voluntad, nuestra suerte sería parecida a la de casi todas las personas del mundo. Todos los días mueren muchísimos. Y también hay mucho dolor, lágrimas y flores. Pero luego, después de la segunda generación, ¿quién vuelve a recordarlos? En cambio, si nos encaminábamos por la vía de la voluntad de Dios, Dios nos guiaría por senderos pensados, momentos tras momento, por su amor, inventados por su fantasía, sugeridos por su providencia, que cuida a los individuos y a la colectividad. Él nos arrastraba hacia una maravillosa, divina aventura que desconocíamos. ¿Y cuál sería nuestra suerte? No acabaría en el silencio,
sino que quedaría para iluminar a muchos, como la vida de los santos. Y estábamos tan convencidas de la bondad, del valor, de la utilidad, de la belleza de esta elección, la voluntad de Dios, que considerábamos extraña la actitud que asumen muchos cristianos cuando dicen que se resignan a la voluntad de Dios. Decíamos, ¿cómo? ¿Resignarnos? ¿Solo resignarse? Más bien, tendríamos que resignarnos a hacer nuestra voluntad, tan poco fructífera, tan poco constructiva. Sin embargo, en vez de resignarse solo en ciertas circunstancias, incluso cuando se presentan grandes dolores, pero en general hay que querer la voluntad de Dios, porque es lo mejor que podemos desear. No se trata de decir, debo hacer la voluntad de Dios, sino, yo puedo hacer la voluntad de Dios. Con estas convicciones caían todos nuestros proyectos y nos abandonábamos completamente a Dios. Cuando lo elegimos entre los horrores de la guerra, Él se nos había manifestado como amor. Por lo tanto, creíamos en su amor y nos abandonábamos completamente a Él. Y este abandono no era quietismo, porque una vez conocida la voluntad de Dios, la hacíamos nuestra y la cumplíamos con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, esforzándonos por ser coherentes con ella lo más posible, aunque a veces inestables, porque uno cambia, ocurren cosas no previstas. Cuando no comprendíamos la voluntad de Dios, nos comportábamos como mejor entendíamos, rogando a Dios que nos devolviera el camino adecuado si nuestra elección estaba equivocada. Y enseguida adquirimos una gran elasticidad para comprenderla. Éramos conscientes de componer con nuestra vida vivida de esta manera un diseño divino del que no conocíamos nada, como ya he dicho, más que quien nos lo proponía era un Padre, y que todas las circunstancias eran expresión de su amor hacia nosotros. Él quería o permitía cualquier cosa para nuestro bien. Viviendo así, se venía a la luz muchas palabras de la Escritura, palabras de Jesús o sobre Él que ya conocíamos, pero venían en luz. Por ejemplo, cuando Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. O bien, yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O bien, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo hago siempre lo que le agrada a Él. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Segundo tema, la voluntad de Dios. Nosotros nos fijábamos en Jesús. Lo queríamos imitar, no tanto en las formas exteriores como por ejemplo en la flagelación o en el andar sin alforjas. Queríamos hacer como Él la voluntad de Dios. También veíamos a los santos de esta manera, desde esta perspectiva. No había que imitarlos pedestremente. Si el santo ha hecho esto, yo también tengo que hacer esto. No. Como ellos, teníamos que hacer la voluntad de Dios. Y qué diferentes eran los santos entre sí, pero qué idénticos a la hora de hacer todos la voluntad de Dios. Recuerdo que para nosotros en aquellos tiempos, hacer la voluntad de Dios era todo nuestro ideal, todo. Sí, estaba la consagración a Dios. Algunos se consagraban a Dios y otros no, y era importante, pero importaba más la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios era la norma que nos unía a todos entre nosotros, en fraternidad entre nosotros, en fraternidad con Jesús y en filiación con el Padre. ¿Y quién nos manifestaba la voluntad de Dios? Sobre todo, la encontrábamos en la espiritualidad que se estaba formando, que estaba naciendo. Muy pronto comprendimos que existía una voluntad de Dios especial, que le era particularmente grata a Jesús, que era el mandamiento nuevo para tiempos nuevos. Para nosotros era voluntad de Dios poner en práctica sobre todo ese mandamiento, amaos mutuamente como yo os he amado. Y fue para cumplir ese imperativo, que era voluntad de Dios, por lo que hicimos un pacto entre nosotras focolarinas.
Nosotras, las primeras focolarinas, mirándonos a los ojos, como ya sabéis, nos dijimos unas a las otras: yo estoy dispuesta a morir por ti, yo por ti, yo por ti. La voluntad de Dios, todas por cada una. También el amor a Jesús crucificado y abandonado, en el máximo dolor cuando grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba en función de ese mandamiento. Igual que yo os he amado. Había que amarse recíprocamente como Jesús nos amó, con esa medida. Y era ese mandamiento vivido, el mandamiento nuevo, el que realizaba plenamente la unidad querida por Jesús y permitía que pusiésemos a Jesús en medio nuestro. Para poner en práctica bien ese mandato era por lo que se vivían también todas las demás palabras del Evangelio. Dios nos había concentrado en eso, sobre el mandamiento nuevo, y con ello cada vez éramos más conscientes. Dios nos había revelado el corazón del cristianismo. Pero también los mandamientos de Dios nos manifestaban la voluntad de Dios. Esta se nos manifestaba además en los preceptos de la Iglesia, en los superiores, por ejemplo, a través de los deberes de nuestro Estado y por los signos de los tiempos. Incluso las propias leyes civiles eran voluntad de Dios para nosotros, e igualmente las circunstancias, alegres, dolorosas o indiferentes. Y además teníamos una brújula para centrar la voluntad de Dios. Era la voz dentro de nosotras, la voz del Espíritu. Decíamos: escucha esa voz. Era una de nuestras exhortaciones. Nos acostumbramos a escuchar esa voz para conocer bien la voluntad de Dios. Más tarde comprendimos uno de los motivos por los que Dios fundó el focolar, que se puede vivir en todas partes, incluso en las familias, en los conventos, en todas partes. En el focolar, por decir de alguna manera, estamos entre dos fuegos: Jesús dentro de nosotros y Jesús en medio nuestro. Y sentimos que Jesús en medio de nosotros es como el altavoz que aumenta la voz de Jesús dentro de nosotros y nos hace descubrir mejor la voluntad de Dios sobre nosotros. Y este es el pensamiento de San Pablo, que dice que para comprender bien la voluntad de Dios hay que estar injertado en una comunidad cristiana donde Jesús vive. Durante los primeros tiempos del movimiento, la vida podía faltarnos de un momento a otro, porque no estábamos bien protegidos de los bombardeos. Y al preguntarnos: ¿cuándo debemos hacer la voluntad de Dios?, la respuesta se hizo clara de inmediato: ahora, porque no sabes si tienes el después, porque puedes morir de un momento a otro. El único tiempo que teníamos de verdad en nuestras manos era el presente. El pasado ya había transcurrido, el futuro no se sabía, por lo tanto había que concentrarse en el presente. Viviendo el presente, el futuro sería presente en su momento, y así llegaríamos al final de la vida. Poníamos el ejemplo del tren y decíamos: cuando un pasajero toma un tren para llegar a un destino, no se recorre el tren de arriba abajo para llegar antes, no. Está quieto en el tren y llega. De igual manera, nosotros debemos vivir bien el momento presente, porque el tren del tiempo camina por sí mismo y nos lleva al momento del cual depende la eternidad. Y presente tras presente llegaremos. Y lo que es maravilloso es esto, que lo podemos vivir incluso ahora. Esto es maravilloso, porque incluso ahora podemos amar con todo el corazón. Esto es maravilloso. Y lo maravilloso es que amando la voluntad de Dios del presente, ahora, con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, en todo momento de nuestra vida, habremos podido amar a Dios siempre haciendo su voluntad. Amarlo, que es la aspiración de nuestra vida. ¿Cómo se hace para amarlo? Hacer la voluntad de Dios en el momento presente, con todo el corazón, toda el alma, y amarás a Dios con todo el corazón, toda el alma. ¿No sentís que es una maravilla? Para representarnos nuestro ideal, teníamos siempre delante de nosotros la figura del sol con los rayos. Cada uno de nosotros tenía que caminar en la vida los momentos que se sucedían sobre un rayo diferente, distinto del rayo del hermano, porque la voluntad de Dios sobre mí no es como la suya, no como la suya, pero siempre sobre el rayo del sol.
en la voluntad de Dios. Entonces todos hacíamos una sola voluntad, la de Dios, pero era diferente para cada uno. De esta forma, cada uno se sentía por la única voluntad que nos unía entre nosotros, uno con Jesús, uno con el Padre y uno con el hermano. Y como los rayos son de sol los rayos, pero también son uno con el sol, son el sol, observábamos que la voluntad de Dios y Dios coincidían. Amando su voluntad, se amaba verdaderamente a Dios. Era necesario caminar siempre en ese rayo, para siempre estar iluminados por él, permanecer constantemente en la voluntad de Dios en el momento presente. Y para lograrlo, a veces era necesario violencia, es decir, por nuestra parte, violencia, hacer callar nuestra voluntad y embelesarnos con la de Dios, que era su amor hacia nosotros. Una vez establecidos, durante varios momentos sucesivos en la divina voluntad, se constataba que el yugo del Señor era ligero y suave. Así en nuestra vida cambiaba todo. Por ejemplo, las relaciones. Antes íbamos con los prójimos que nos gustaban y descartábamos a los que no nos gustaban. Sin embargo, luego nos acercábamos a todos los prójimos que Dios quería que nos acercásemos y los amábamos como Él quería y nos quedábamos con ellos hasta que Él quería. En el momento presente no se podían hacer dos cosas, había que hacer solo una. Y nos encontrábamos con toda esta ganancia espiritual. Y cuando nos dábamos cuenta de que habíamos estado algún momento fuera de la voluntad de Dios, nosotros decíamos fuera del rayo, se decía fuera del rayo en las tinieblas, dejando vivir al hombre viejo dentro de nosotros, el único modo para mejorarnos era ponerse de inmediato a hacer la voluntad de Dios en el momento siguiente, porque dado que no habíamos amado a Dios antes, había que amarlo entonces. Y así íbamos tejiendo día tras día, quisiera decir, momento tras momento, un magnífico bordado. Los momentos en los que se había vivido fuera del rayo eran como recuperados por la misericordia de Dios, en la que confiábamos plenamente. A nosotros nos parecían como muchos nudos en el revés de un bordado, pero esta era solo la visión humana de las cosas, ver los nudos. Convencidas de que la misericordia de Dios colma todo vacío y repara todo desgarro, estábamos seguros de que el bordado al derecho, es decir, como lo veía Dios, resultaría perfecto, porque o vivía Dios en nosotros o la misericordia de Dios colmaba los vacíos. Así el bordado era perfecto. Y nuestra vida aparecería en el cielo como una de las muchas historias maravillosas de un hijo de Dios. En aquella época nos veíamos atraídas por lo que habíamos leído de San Francisco de Sales, el cual, mirando al futuro, con el espíritu profético de los santos, había afirmado una frase más o menos así, que no la recuerdo exactamente, pero así. Un verdadero cristiano tendrán un nuevo nombre grabado en su corazón. Yo soy la voluntad de Dios sobre mí. ¡Qué maravilla!